Are you ready? De un momento al otro, el regalo que Dios me dio fue querer vivir. ¿Sí? Ganas de vivir. Tener enfrente todos los problemas y de repente sí renegar y volverme a caer, porque me ha pasado un montón de veces. He tenido muchas recaídas, pero cada vez menos y cada vez con tramos más largos. Tienen caídas durísimas, pero seguidas de un levantarme, sacudirme el polvo y seguir. O sea, ya no era aquí quedarme tirado. ¿Sí? Y en cuanto veía una pequeña luz, me agarraba ahí. Ya no era el hasta ignorar la luz o reclamarle a Dios, es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué aquello? Es que tú, ¿sí? Y se me fue un poquito la onda porque es que estaba guardando esta historia. Me pasaron muchas historias en ese grupo, muy bonitas. Una de ellas ya se había acabado la experiencia. Yo estaba esperando que mi padrino y otros padrinos nos íbamos a ir en el carro de mi padrino. Ya veníamos de regreso pues a la ciudad. Yo traía mis cosas, mi mochila y todo, y yo estaba esperando nada más al padrino y me dijo, ahí venimos, vamos por la maleta de acá este show. Fuimos, se fueron y yo me quedé viendo una nube. No sé de dónde apareció la pregunta. ¿Por qué Dios siempre, a pesar de todo, a pesar de que yo me estuviera cayendo tan seguido y a pesar de lo bajo que yo creí que había caído, seguía buscándome? Porque era cuestión de que yo anduviera mal para que apareciera algo que yo interpretara como un llamado, como un mensaje, ¿sí? Y me paraba. Y no siempre, no, entonces estoy diciendo que me paraba y me confesaba y luego, pero era un sentir la acción de Dios en mi miserable vida todavía. Y ahí mismo, o sea, viendo esa nube y reflexionando sobre por qué Dios, me llegó una respuesta. La sentí así muy profundo en mi interior. Y esa respuesta fue, porque todavía queda en ti. Dije, o sea, no se va a cansar de confiar, de creer en mí, ¿verdad? De tratar de Ahora, en la actualidad, cuando yo hago oración, fue un conflicto. Yo también entiendo mucho tener que razonar las cosas por capricho. Fue decía, pues díganle a Dios que lo ama. Sí, incluso uno de los ejercicios por los cuales yo siento algo así tan fuerte al comulgar o al estar en el Santísimo es porque alguien me dijo, comulgan, ya están a pie esta letanía de cosas. Primero se acaba la misa antes de que la gente se levante de estar de rodillas porque están y le piden por el tío, le piden todo. Cuando tengan a Jesús con ustedes, díganle que lo aman, pídanle antes, pídanle después, pero cuando ustedes díganle que lo aman. ¿Cuántas veces le dicen, ay, Dios, sí es cierto? Nunca le digo que lo aman. Pero para mí tenía que haber una razón por la cual lo amara, porque si no, ahí son palabras para afuera, ¿no? Y esa es la razón. O sea, a mí me gusta mucho orar con los salmos, esto lo aprendí de talleres de niño, pero algo que aprendí de los salmos, de la vivencia de los salmos, es que si le voy a decir a Dios, te amo, te voy a decir porque lo amo también. Y eso es porque yo estaba, como dicen tantos cantos, ¿no? Como dice el de profundo, ¿no? Desde lo profundo clamo a ti. Sí. Y viene, si me escuchas. Dice el Salmo 116. Bajaste tu oído y escuchaste mi plegaria. Más adelante dice, descansa alma mía, porque el Señor se ocupa de ti. El Señor es bueno contigo. ¿Sí? Entonces, ese momento así como que fue bien crucial. Y ha sido parte de ir evolucionando. O sea, son como escalones, como Scrums. ¿Conoces el método de administración de proyectos de Scrums? Sí, como que ahí va avanzando poquito a poquito y cada paso, cada caída te levantas más fuerte. Sí, pero también con una sabiduría muy diferente. Sí. Entonces, en esas estaba cuando estaba en mi último mi trabajo anterior,
que volviéndome loco porque era un trabajo muy estresante. Fíjate que me acordé ahorita que es la parte de que Dios cree en nosotros. ¿Es que qué, perdón? De que Dios cree en nosotros. En un testimonio anterior, también una persona compartió algo así. Dice, hay mucha gente que no cree en Dios, pero Dios siempre cree en ti. Y cuando lo escuché dije, wow, o sea, pues sí, realmente sí, porque realmente nosotros no creemos en Dios no existe, no sé, pero Él sí cree en ti, siempre cree en ti. Por eso, como decías, siempre que me pasa algo malo, siento que Dios me busca, yo siento que Dios me dice, oye, me cuente para acá. Y esa parte de acá, pues es cierto, o sea, Dios siempre va a creer en mí, siempre va a querer lo bueno para mí, siempre va a querer lo mejor, a pesar de que a veces pasen cosas que quizás no entiendo en su momento, pero Dios siempre va a tener su porqué. Es que eso es porqué de esto, eso es porqué de otro, y para que tú creas en Él. Y totalmente, totalmente. De eso se trata la Biblia. ¿Sí? Mucha gente, si tú te acercas a los católicos, y hablando de los católicos como nosotros, como tú y como yo, que nos formamos, que buscamos, que sentimos la fascinación al ver, al vivir una misa, porque no es ir a misa, es vivir una misa, ¿sí? Pues tienes que participar, pero cuando tú sabes todo lo que pasa atrás, estaba escuchando ahorita más temprano, había un programa con el finado padre Jorge Lori. Si lo ubicas al padre Jorge Lori. Suena. Era un jesuita, ya falleció, español, y tenía el padre Jorge Lori una manera muy padre, o sea, muy fuerte de hablar, pero estaba diciendo que si me ofrecieran 1,000,000 de pesetas, en aquel tiempo no existían los euros, por dejar de decir misa, dejaba el dinero. Y si me ofrecieran 10 millones, o sea, porque todo lo que está en la misa es, si tú aprendes primero como católico a entender la misa, te quedas fascinado, o sea, te quedas, ¿sí? Si tú te propones decir, a ver, voy a encontrar, porque también los tenemos detractores, ¿no? A ver, ¿dónde dice en la Biblia, dónde viene la misa? Y te pones a buscarlo, ya sea por defenderte o por pura cultura, todos deberíamos de hacerlo. Te quedas cuajado, no alcanza a uno a comprender todos esos misterios tan grandes, tan fuertes y tan coherentes. ¿Sí? O sea, es una cosa que, digo, hablando de sacerdotes jesuitas, por ejemplo, estaba también contemporáneo de Loring, estaba el padre Manuel Carreira. Ese tipo era astrofísico, jesuita. ¿Sí? Entonces, ellos te hablan de cómo la religión y la ciencia no están peleados, al contrario, ¿sí? Entonces, a lo que voy es a esto. Si tú te acercas a un católico que se forma y que te pudiera explicar, porque lo malo es que no lo hacemos, ¿sí? Nos quedamos callados ante nuestros hermanos separados, nos quedamos callados ante los ateos, nos quedamos callados ante nuestra familia. Y muchas veces ni siquiera buscamos la manera de llegarle a esto yo lo aprendí en el otro grupo, de llegarle a una persona que tiene un problema emocional. Esos son los nuevos leprosos, ¿eh? Yo cuando en parte como los salmos o aparte de las oraciones, digo a Dios, como aquel leproso que le dijo, ¿no? ¿Qué quieres? Que quede limpio. Yo me refiero a eso. Yo me refiero a mis problemas emocionales, ¿no? Deudas, broncas, lo que sea. Es pecata minuta contra mi verdadero enemigo, contra mi cruz, les digo a veces. ¿Cómo has estado ahí en el grupo? ¿Cómo te fue la semana? Y luego, pues yo con mi cruz a veces la cargo y a veces la arrastro. Pero no me rompe. Pues la suelto, ¿no? Entonces, bueno, para continuar con la historia, hay un salmo. Es el Salmo 139. Sí. Dice: Señor, tú me examinas y me conoces, sabes si me siento y me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso, ¿sí? Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas, eres testigo de todos mis pasos. ¿Sí? Gracias. Y termina diciendo: fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la senda antigua. O sea, por la senda antigua se refiere a la senda, ¿verdad? Al camino hacia. Ese salmo a mí me gusta mucho porque lo conocí a través de una canción que está hasta en portugués, pero se oía muy bonito.
Tú me sondas, se llama la canción del padre Sonda. Rossini, creo que se llama. Padre brasileño. Y después me puse a leerlo y dije, oh, qué duro. Ahora lo veo como si, pues por eso es que Dios siempre bajaba, porque Él sabe las cosas que yo puedo hacer, Ajá. en el sentido de que no ir a predicarle a los montones ni nada. O sea, Él sabe que mi alma se puede salvar. Por eso baja hasta donde yo estoy. Y me dice, Sí. no te puedes levantar, o sea, ¿qué les decía a los, a los, por ejemplo, a los paralíticos? La gente te anda. Esta mañana tocó, o sea, el día de hoy, el Evangelio dice que le llevaron al paralítico y le dijo, te perdono tus pecados. Entonces, te perdono tus pecados, mira, piensa que tiene poder de perdonar pecados. Dijo, no, es que se les hace más fácil que le diga que levántate y ándate, a ver, levántate y ándate. Pero no lo levantó, le dijo, levántate y ándate. Ajá. Y el vato agarró su camilla y se la llevó. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, agarrar nuestra camilla y llevárnosla. Ujú. Y no quiere decir que ya toda la vida va a ser feliz. Ajá. O sea, sí, toda la vida va a ser feliz. Pero no quiere decir que no vaya a ser dura. No quiere decir que no vamos a sufrir, etc. Para llegar al día de hoy, yo llego con mi jefa en mi trabajo anterior. Y en la plática sale en la iglesia de Santo Niño. El Chícharo, en las iglesias, no me acuerdo quién salió primero. Pero ella me dijo, sí, yo estoy ahí en este grupo. Y dijo, yo ya había estado, porque ya había vuelto una temporada. Ajá. No había vuelto, sino nunca había estado, pero ya había ido a San Francisco una temporada. En este inter, en este mar de años, Ajá. que te digo que entre blasfemia y adoración. Es metafórico, no, realmente no es tan blasfemo, no, ni tan adorador, desgraciadamente. Pero ya había ido, estuve una temporada en San Francisco. Me salí por lo mismo, porque de repente me ganaba la tristeza, ¿verdad? Y me salí. Ujú. O la frustración de no tener las cosas que yo quería, o que Ujú. las cosas fueran como yo quería, Ujú. o de ver cómo el pasado que yo había tratado de tomar como para ayudar a una situación se había vuelto en mi contra, y ahora mi futuro no iba a poder ser de ninguna manera buena. O sea, iba a tener que irme por un camino obligado por mis decisiones pasadas. Eso es vivir, ¿verdad? Eso es lo que todos vivimos. Pero los problemas ni eran míos en un principio, yo por metiche fue y me vine. Ujú. Pues me dice, no, pues deberías ir al grupo, que mira, volví, estuve un rato. Me separé, fui unos meses porque necesitaba asentar unas cosas, Ajá. pero teniéndole mucho cariño y mucho amor al grupo. Y hace poco regresé, hace poco me reintegré. Y, como te decía, cada vez más sabio. Hay gente, yo lo veo así, lo vi, me fue muy duro para mí en su momento, pero ahora es aliviador. Ujú. Ver un amigo mío, uno de mis mejores amigos de la preparatoria, me invitó a su boda. Y entonces él y yo éramos un mugre. Veníamos prácticamente del mismo lugar. Y cuando se estaba casando, me invitó a su boda. Y cuando se estaba casando dije yo, bueno, este se casó muchos años después que yo. Y analizaba yo más o menos la perspectiva que yo tenía de su vida. Y decía, este vato tomó todas las buenas decisiones que yo no tomé. ¿Sí? Hizo estas cosas que yo no hice, con todo el cariño y con todo el amor que yo le tengo a esa persona. Dije, qué bueno que está pasando esto. Y sin deplorar mi vida, o sea, hay un motivo por el cual yo estoy en las carnes en las que estoy ahorita. Y ya estaba, yo digo, separado de la madre. Entonces, ha sido cada caída levantarme con un aprendizaje nuevo. Ujú. Hace poco tuve un recuerdo que me regaló Dios, muy interesante, porque fue así como que en partes. Me apareció un mensaje en Facebook, una de esos que te aparece en Facebook, un mensaje de tus Ujú. recordatorios de cuando yo había tomado la decisión de irme misionero, ¿sí? Ok. Y poco después, platicando con gente en el grupo, les decía como yo antes tenía una relación muy cercana con Dios. Y luego, cuando estaba yo con los de oración ahí en el grupo, les decía,
que hay una forma, un nivel, no sé cómo llamarlo, de oración. Así que a lo mejor nunca en mi vida voy a poder alcanzar. Es la oración de contemplación. No la oración de contemplación, el hecho de que, orar contemplando la naturaleza o contemplando, no sé, una imagen. O sea, le llaman la oración de contemplación a ese punto en donde ya no hay palabras entre tú y Dios. Nada más es tu presencia y su presencia. Y ahí es en donde Dios cambia al hombre. Dice el Padre Ignacio, el hombre y Dios se juntan para decidir su destino. Pero me acordé también, mientras estaban así pasando todos estos recuerdos, de algunos momentos de aquella época cuando yo estaba en mi seguimiento vocacional, en donde dije, oye, nunca llegué a ese grado, pero sí tuve unas experiencias de oración sin sentir, porque también he aprendido que Dios no se siente, ni la misa se siente, ni nada se siente. No tienes que buscar sentimientos, tienes que buscar, es pura fe. Pero entonces, fíjate, esto es nuevo, te estoy hablando de días pasados, desde la semana pasada. Okay. Que por ese camino yo ya había empezado a caminar cuando todo se cayó, cuando todo se derrumbó. Entonces, algo que yo veía como que, y ojalá algún día Dios me concediera la gracia de al menos una vez. ¿Sabes qué me recordó Dios a través de esto? Que es un camino.